Bueno, muy buenas tardes a todos, señoras y señores. A ver si no nos falla el micro, que está un poco bailador hoy. Buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy Manuel Rodríguez, el presidente de la sociedad, y es un placer para mí recibirles en esta casa, en este ciclo dedicado a la demografía. En primer lugar, les voy a presentar a la mesa que tenemos, empezando por la izquierda, don Antonio López, nuestro vocal encargado de la coordinación de actos culturales, don Jaime Lamo de Espinosa, nuestro vicepresidente primero, y es un placer contar hoy con don Joaquín Leguina. Buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia aquí. Es siempre un placer, y además dar un broche, un cierre tan especial para este ciclo con don Joaquín, pues siempre da lustre a este tipo de actos. Bueno, es un placer ver esta sala tan llena. El ciclo ha tenido conferencias estupendas. No nos dejen solos en las otras, que la afluencia ha sido, en fin, merecía que estuviera todos los días como hoy. Solamente digo eso. Les animo a que vengan este tipo de ciclos, porque obviamente hoy con don Joaquín estaba claro que iba a estar así, pero en los demás ciclos, las demás conferencias también era de esperar que estuviera así, y bueno, un poquito menos. Pues nada, simplemente este ciclo de demografía, ya saben, uno de los mayores problemas de España de siempre ha sido la población. De hecho, bueno, hay todo tipo de frases célebres al respecto. Uno de los problemas, por ejemplo, en los temas militares siempre ha sido la falta de levas, porque el país ha estado siempre con un nivel de población pues muy deficitario con respecto a, por ejemplo, a nuestros vecinos más cercanos, como los franceses, que siempre han tenido, vamos, más del doble de la población nuestra, ¿no? Entonces, aunque parece un problema actual, como ya se ha comentado aquí en otras ocasiones, pues no lo es, sino que es un tema que nos debe preocupar a todos actualmente y siempre históricamente en la historia de España. Entonces, bueno, esperemos que en algún momento se encuentre alguna solución. Vamos a ver lo que nos cuenta don Joaquín, aunque la verdad, viendo el título, no sé si nos esperan buenas noticias, porque francamente vamos al agujero, vamos derechos al agujero. A mí, cuando lo leí, la verdad que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta, pero francamente no tiene muy buena pinta, ¿verdad? Bueno, voy a cederle la palabra a don Jaime Lamo de Espinosa, que nos presentará, como siempre, con el verbo que le caracteriza, a nuestro ponente de hoy. Y nada más, les agradezco su presencia y vamos a disfrutar de una tarde como las que se suelen ver en esta casa. Adelante, don Jaime. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes de modo muy especial a Joaquín Leguina. Pero antes de empezar lo que es el acto en sí, permítanme que introduzca un elemento de pena, de tristeza y de dolor. La semana pasada falleció nuestro vicepresidente segundo, don Juan Velarde. El profesor Velarde, miembro de la Academia de Morales, que está aquí, vecina a la Torre de los Lujanes, ha sido persona que ha trabajado mucho en esta Real Sociedad. Y yo le tenía un muy especial afecto, porque fue profesor mío cuando cursé la carrera de Económicas, después de hacer agrónomos, y fue un extraordinario profesor, y a lo largo de la vida larga nos ha unido muchas cosas, muchas conferencias, muchos trabajos, muchos estudios, hemos hecho algunos informes conjuntamente, y me duele tener hoy que hacer este recordatorio del profesor Velarde. Descanse en paz. Tenemos a Joaquín Leguina. Y lo tenemos porque yo le planteé al presidente hace meses que deberíamos trabajar desde esta Real Sociedad en el tema demográfico. No es un azar esa propuesta. Los ilustrados fueron los padres de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, fundadas por Carlos III. Esta data de 1775. Y en aquella época los ilustrados se ocuparon, y mucho, del tema de la población de España. Había que poblar España porque estaba
no diré que semivacía, pero la densidad de población de España era muy baja con respecto al resto de Europa, y eso se veía mal desde dos perspectivas. Una, la militar, no había hombres suficientes para las guerras de aquel momento, y dos, la económica, había que trabajar más los campos para producir más trigo, más pan y que hubiera menos hambre. Y de ahí la necesidad de colonizar determinadas zonas de España con mano de obra traída del exterior, que fue una de las políticas que se practicaron durante aquella época. Hoy no estamos así, estamos de otro modo, que nos contará don Joaquín Leguina, pero tenemos un problema poblacional, sin duda, entre las ciudades y el vaciamiento interior, en fin, no voy a entrar en ello porque nos lo va a contar el profesor Leguina. Pero decía antes que quisimos hacer un ciclo demográfico. Y el ciclo demográfico, curiosamente, los títulos de las charlas, les pedimos a los conferenciantes, seleccionamos los conferenciantes, pero les pedimos a ellos que nos dieran el título de sus charlas. Y parece como si se hubieran puesto de acuerdo, porque si vemos la secuencia de los títulos, resulta absolutamente original. Van a ver. La primera la dio don Rafael Puyol este martes. Una política demográfica integral para España. Bueno, era una descripción de la situación. La segunda la dio ayer Alejandro Macarrón. La autodestrucción demográfica de España y Europa. Esto ya no era neutral, ya no era un juicio, en fin, sin valor. Era la autodestrucción. Y finalmente, la de hoy de Joaquín Leguina, su título ha sido Vamos derechos al agujero. Por tanto, de verdad que si se hubieran puesto de acuerdo, yo creo que no hubiera salido una secuencia tan singular como esta. Bien, Joaquín Leguina es muy conocido, extraordinariamente conocido, por haber sido presidente de la Comunidad de Madrid. Y fue un extraordinario presidente. Lo digo categóricamente y en esta sala y delante de él, por muchas razones, porque yo seguí mucho su paso. Y fue presidente desde junio del 83 a junio del 95, es decir, 12 años largos. Fue un gran presidente, con mando en plaza y además con autoridad intelectual. ¿Por qué tenía esa autoridad intelectual? Bueno, luego ha sido también diputado en las Cortes Generales. Él entró en las Cortes Generales de diputado el año en que yo cesaba de diputado como diputado de la UCD, pero cuando ganó el Partido Socialista y llegaron un conjunto de personas, muchos, porque tuvieron la mayoría absoluta mayor que ha habido en España hasta ahora. Y es un hombre cántabro, político, economista, escritor, tiene publicadas muchas novelas y muchos libros muy interesantes, y demógrafo. Esto quizás se conoce menos, pero es una característica suya de siempre. Él estudió la carrera en Madrid, después hizo la tesis doctoral en la Sorbona, y en la Sorbona, en París, su tesis se tituló Análisis y perspectivas de la población total y de la mano de obra en España 1960-80. Luego su tesis doctoral ya iba por el camino de la demografía. Y ha trabajado como demógrafo en muchos lugares, entre otros es funcionario del Instituto Nacional de Estadística, pero además trabajó en su calidad de demógrafo en Naciones Unidas, en la OCDE, en el Consejo de Europa, e incluso en Chile, donde fue testigo del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. Tiene, por tanto, una experiencia política absolutamente asombrosa. Yo debo, hoy, que lo tengo aquí, me van a permitir que le dé las gracias personales por una cosa que quizá él habrá olvidado, pero yo no he podido olvidar nunca. Cuando yo dejé de ser ministro, en el año 82, estábamos negociando el ingreso en la que entonces llamada Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Yo dejé de ser ministro, volví a mi cátedra, empecé a dar clases y me di cuenta que en España casi nadie sabía nada de la Comunidad Económica Europea y que había que formar a mucha gente en el tema de la comunidad, porque nos íbamos a enfrentar a ese problema, porque íbamos a ingresar. Estaba llevando adelante la negociación ya en ese momento Felipe González y el gobierno socialista y todo caminaba
en la dirección que se produjo después, que fue ingresar en el 85, en diciembre del 85. Pues bien, ante esa situación, yo le planteé a mi rector de la Universidad Politécnica la posibilidad de establecer un máster en comunidades europeas en el seno de la Politécnica. No existía en España, no había ningún máster en comunidades europeas. Me dijo que sí, que adelante, que hiciera todo lo necesario. Y le pedí audiencia a don Joaquín Leguina. Le pedí audiencia para pedirle fondos, para pedirle dinero, para poder pagar a los profesores y montar aquel curso que íbamos a hacer. Y me lo concedió en la misma mañana. Me dijo que sí y nos hizo una dotación muy importante económicamente hablando para aquel momento. Y gracias a eso empezamos el curso justo 10 años antes de su cese. Y estuvimos 10 años otorgando el máster en comunidades europeas. Mi adjunto, como yo era el director del máster, era el catedrático y profesor de Ingeniero de Caminos, Rafael Izquierdo. Pues bien, al cabo de los 10 años, nosotros cumplíamos el 10º aniversario del máster y desgraciadamente Joaquín Leguina cesó como presidente, era el 95, como presidente de la Comunidad de Madrid. Y me fui a ver al nuevo presidente, que no era del Partido Socialista, que era del Partido Popular. Le expliqué la situación, le expliqué que estábamos en el 10º aniversario y que le pedía una subvención igual para continuar el curso, más una un poquito mayor para celebrar el 10º aniversario. Y me dijo que no. Y me dijo que no. Y allí murió el máster de comunidades europeas, que era el primero, gracias a Joaquín Leguina. El segundo máster en comunidades europeas, Gregorio Peces Barba, que se dio cuenta que este desaparecía, lo creó en la universidad de la que él era rector. Por tanto, esto que no se lo he dicho nunca a Joaquín Leguina, se lo cuento hoy y en pública y le doy las gracias por lo que hiciste en aquel momento. Bien, y dicho esto, le corresponde a Joaquín Leguina contarnos cómo vamos derechos al agujero. Así es que, si me permiten ustedes, yo guardo silencio a partir de este momento y le cedemos la palabra a don Joaquín Leguina. Gracias, Joaquín. Bueno, le doy gracias a Antonio, a don Jaime Lamo de Espinosa y a Manuel, que es el presidente de esta casa. Y un recuerdo para Juan Velarde, a quien traté en su día. Aunque yo no estudié en Madrid, hombre, era un catedrático muy conocido y lo he tratado después. Entonces, este asunto que acaba de contar Jaime Lamo de Espinosa, pues la verdad, no me acordaba. Pero creo que era necesario hacer esos máster. Me parece lógico, si estábamos entrando en la Unión Europea, en fin. Vamos a derechos al agujero. Bueno, voy a intentar explicar si vamos o no vamos, ¿no? Y voy a comenzar leyéndoles a ustedes las últimas declaraciones de Josep Borrell, que es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, sobre la política migratoria europea. Voy a leerlo. Europa no ha sido capaz de construir una política común de inmigración y de asilo que esté a la altura de los desequilibrios económicos y demográficos de nuestro tiempo, que son cada vez mayores. Estamos viviendo en un invierno demográfico. Algunos países pueden preferir envejecer solos, pero eso no es una solución de futuro. Europa necesita la aportación de capacidades humanas que no le da su demografía. Cuanto mejor organicemos con los países en vías de inmigración para que las personas vengan sin arriesgar sus vidas, más fácil será luchar contra la migración irregular. Esos son los acuerdos que hay que construir. Encerrarse, decir no quiero ningún emigrante, puede ser una solución para un país pequeño, pero no lo es para la Unión Europea en su conjunto. Hemos hecho comunitarias las fronteras exteriores al suprimir las interiores, y de eso todavía
no tenemos suficiente conciencia y hay una cuestión que es la de los movimientos secundarios de población. Personas que entran por un país y de allí se van a otro. Las fronteras hay que protegerlas, pero dentro de una estrategia política. No vamos a construir nuestro futuro convirtiéndonos en un recinto cerrado, porque no queremos que nadie acceda, porque está en nuestro propio interés que accedan, pero de manera regulada, organizada, que no ponga en peligro sus vidas, que no alimente a las mafias y que permita también evitar la fuga de cerebros en los países en desarrollo. Hasta ahí lo que he leído de esta entrevista del domingo pasado en el diario El País de Josep Borrell. Josep Borrell siempre ha sido un tipo brillante. Yo me he llevado muy bien con él, luego muy mal, pero creo que sigue siendo un tipo como debe ser. Esta mañana, el periodista Ramón González Ferri nos ha recordado que Giorgia Meloni llegó al poder en Italia con la promesa de reducir la llegada de migrantes ilegales, pero las llegadas se han disparado. En el Reino Unido, después de los compromisos de los 3 últimos primeros ministros, también han crecido la llegada de inmigrantes ilegales. En 2022, 330.000 migrantes ilegales cruzaron la frontera exterior de la Unión Europea. En su mayoría fueron hombres sirios, afganos y tunecinos. Y alrededor de la mitad entraron a través de los Balcanes con Serbia y Bosnia. Esa cifra supuso un 64% más de personas que el año anterior, aunque el número de los que llegaron a España se redujo notablemente. Los triunfos de Trump y el Brexit no se debieron únicamente a la gran oleada de refugiados. Pero esta oleada tuvo un papel importante en ambos hechos. En la reunión especial del Consejo Europeo, que se celebra hoy y mañana, uno de los principales puntos a tratar será el aumento de la llegada de inmigrantes y las medidas para ponerle fin. El Consejo está presidido por Suecia, que es partidaria de la línea dura, es decir, que no entren inmigrantes. El primer ministro holandés quiere que los países del sur asuman a los inmigrantes y les impidan seguir hacia el norte. Grecia e Italia sienten, como ya ocurrió en el 2016, que el resto de la Unión no está haciendo mucho por ayudarles a sobrellevar la cifra extra de recién llegados. El canciller austriaco quiere que se construya un muro en la frontera entre Bulgaria y Turquía. Su gobierno y los de Dinamarca, Estonia y Eslovaquia han pedido a la Comisión y al Consejo, comillas, maneras innovadoras de detener la inmigración irregular, antes de que los migrantes inicien su viaje desde las costas africanas de Oriente Próximo. La Unión Europea, por supuesto, debe controlar sus fronteras exteriores y tiene que dedicar muchos más recursos a hacerlo y a reforzar a los países que más sufren las consecuencias logísticas de acoger a decenas de miles de personas sin recursos. Sin embargo, no parece probable que surja algún acuerdo en la reunión de estos días. No parece probable, no, es imposible. Ya he leído las posiciones que tienen algunos países. No veo que se puedan poner de acuerdo. El miedo de los políticos, reflejo de los ciudadanos, es real. De todos los giros identitarios que la política occidental ha adoptado en la última década, el giro anti-inmigración ha sido el más influyente en la política real. Estamos, pues, en una situación europea verdaderamente conflictiva, peligrosa, porque la inmigración es imprescindible en la zona del mundo con más proceso de envejecimiento, en toda Europa, pero el envejecimiento es especialmente grave en España, donde tenemos una fecundidad
la más baja de las más bajas del mundo y una mortalidad de las más bajas también del mundo. Pero antes de seguir adelante les debo de aclarar una cosa que normalmente en los medios de comunicación no la retienen. La tasa de envejecimiento, es decir, el índice de envejecimiento, que normalmente se toma como el número de personas de 65 años y más. Claro que a estas alturas, ser viejo a los 65 años no es ser viejo. Ya los querría yo para mí. En fin, pero es el índice que se toma. Número de personas, 65 años y más, sobre el total de la población. Ese índice no varía según la mortalidad, para nada. Varía solo, básicamente, por la fecundidad. Por eso la ministra del ramo no quiere hablar para nada de la fecundidad tan enormemente baja que tenemos en España. Pues bien, miraré ahora el futuro de España y para ello me serviré de las últimas proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística. Aclararé, yo creo que no lo ha dicho Jaime, yo soy estadístico superior del Estado, es decir, soy un funcionario del INE. Yo estudié demografía en la Sorbona, hice allí 2 máster que me costaron sudor y lágrimas. Y yo no sé si hablo francés ya, pero me he sacado 2 másteres y el doctorado también. Algo debía hablar, ¿no? Entonces, pasé luego a España, hice las oposiciones al Instituto Nacional de Estadística, que me costaron casi 3 años de romperme los cuernos estudiando, y luego a través del INE, bueno, nunca me he arrepentido de hacer esas oposiciones, y ser funcionario ya de cierto nivel, de alto nivel, en el Estado español, siempre es una ventaja. Y eso me ha permitido luego ir, como ha dicho Jaime, como representante de España a la OCDE, con Franco vivo, Y con Franco vivo he ido a Naciones Unidas, estuve en Chile, en la CEPAL, con un sueldazo, por cierto, y allí me cogió el golpe de Estado de Pinochet y me ofrecieron irme a Nueva York como funcionario. Pero claro, yo veía que Franco estaba ya un poco tocado. Estábamos en el año 74 y que aquí iban a cambiar las cosas, me volví al INE. Y luego he hecho la carrera política que ustedes conocen, de la cual ni estoy orgulloso ni dejo de estarlo. Es decir, he hecho lo que he podido ahí. Ahora, como soy viejo, todos me pasan la mano por el lomo, me voy por la calle y me para la gente mayor y dice, qué bueno era usted. Y yo siempre digo, pero no me ha votado usted. Y dice, no. Va. Bueno, yo he hecho la carrera política, lo que he podido hacer, pero me siento más demógrafo que cualquier otra cosa. Vuelvo pues al INE, que es mi casa de origen, y en las proyecciones. El INE publica proyecciones demográficas. ¿Qué son las proyecciones demográficas? Hacen una serie de hipótesis de fecundidad, de mortalidad y de inmigración y proyectan en el futuro. Y estas últimas las ha proyectado en octubre del año pasado y esas proyecciones hizo 8 escenarios, es decir, 8 conjuntos de hipótesis diferentes, de los cuales el llamado central, por ellos mismos, es el que se recogió en la nota de prensa que en ese momento se publicó. Esos escenarios fueron central, fecundidad alta, fecundidad baja, saldo migratorio alto, saldo migratorio bajo, fecundidad y saldo migratorio altos, fecundidad y saldo migratorio bajos, saldo migratorio nulo. Pero no les voy a aburrir con esto, Voy a hacer un resumen, ¿no? Los más significativos y útiles para analizar qué podría ocurrir nos parecen a mí el central, que se entiende que es el que el INE considera como más probable. Y el de saldo migratorio nulo. Me interesa especialmente este. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué pasaría en España si no hubiera migración. Ni de salida ni de entrada, no hubiera. Con los que estamos aquí,
¿Cuántos nos vamos a morir? ¿Cuántos van a nacer? ¿Y cómo va a ir? Bueno, en síntesis, las principales conclusiones que arrojan estas proyecciones en su escenario central, partiendo de que no se prevén repuntes significativos ni de la tasa de fecundidad, sino solo moderados, son los siguientes. En escenario central. Luego me abriré a otros escenarios. Primero, la población total de España, en el escenario central, crecerá moderadamente en las próximas décadas. 5 millones y pico de personas más dentro de 50 años. Pero solo por la llegada de inmigrantes. Luego volveré sobre esto. 2. Los españoles autóctonos, los descendientes de españoles de nacimiento, disminuirán de manera preocupante en las próximas décadas. En torno a 14 o 16, entre 14 y 16 millones en los próximos 50 años. 14 y 16 millones para abajo. Los que vivimos aquí y los que... La despoblación, es decir, la pérdida de peso demográfico de las regiones y provincias con mayor declive en las últimas décadas, se profundizará en los próximos 15 años. Estoy en la hipótesis central. El envejecimiento de la población ya se ha medido en porcentaje de mayores de 65 años, como he dicho, o por la edad media, seguirá aumentando hasta alcanzar cotas muy elevadas. 5. La soledad, medida por el porcentaje de personas que van a vivir en solitario y el número medio de moradores por vivienda, seguirá creciendo. 6. La esperanza de vida seguirá aumentando en el próximo medio siglo. Aunque la hipótesis del INE es a un ritmo menor. Yo no estoy de acuerdo con esta hipótesis del INE porque yo creo en la ciencia. Soy un forofo de la ciencia. Y la ciencia es la que salva vidas. Lo hemos visto ahora con la COVID. ¿Quién nos ha salvado la vida? La ciencia. Bien. La hipótesis central del INE supone una muy alta inmigración. Nada menos que 16 millones de llegadas menos salidas. La tasa, digamos, la diferencia entre inmigrantes y salidas. En los próximos 50 años, 16 millones. ¿De dónde los va a sacar el INE? Me pregunto yo. Porque, claro, 16 millones no es poco. Simplemente para conseguir lo que acabo de describir de la hipótesis central. Sin flujos migratorios, es decir, sin movimientos exteriores, España tendría en el 2072, es decir, dentro de 50 años, solo 31.850.000 habitantes. Y unos índices de envejecimiento altísimos. En el escenario central del INE tendría 52 millones, no 31, siendo la diferencia entre uno y otro 21 millones. Llama la atención que se proyecte una notable ralentización del crecimiento de la esperanza de vida. Insisto en lo mismo. Si creemos que la ciencia nos va a salvar la vida y va a seguir salvando la vida, que es lo que yo quiero creer, ese crecimiento es bajo. Incluso teniendo en cuenta que la esperanza de vida, que es el indicador mejor para medir la mortalidad, la esperanza de vida es lo que viviría de media una persona si estuviera sometida a la mortalidad del año de referencia. No sé si me he explicado, yo creo que sí, ¿no? Bueno, ese es un indicador el mejor. Mejor porque tiene en cuenta todas las tasas de mortalidad desde 0 hasta 100 años. Entonces, eso el INE considera que es digamos, un crecimiento pequeño. Bueno, ellos sabrán. Ellos dicen en el trabajo que han publicado que han solicitado opinión a un grupo de demógrafos. A mí, desde luego, no me han solicitado opinión. Y no conozco a nadie de mi entorno, pero bueno, la habrán solicitado. Yo no me voy a meter ahora con mis viejos amigos. Les voy a comentar uno de los gráficos, uno de los cuadros, el gráfico que publica el INE. Miren, escenario central de las proyecciones demográficas 2022-2072. Entonces,
el total pasaría de 47 millones, que es en la actualidad, 47,4 en la actualidad, a 52,9, en la hipótesis central, insisto. De los nacidos en España pasarían de ser 39,9 millones, casi 40, a 33,6, en la hipótesis central. Y luego, población nacida fuera, de 7,4 en la actualidad, a 19,1. Insisto, parémonos un momento en esto, la hipótesis del INE, desde el punto de vista de la mortalidad, es pesimista, pero desde el punto de vista de la inmigración es muy optimista. Detendré un momento en la inmigración. ¿Qué es necesaria la inmigración? No tengo la menor duda. Pero claro, el problema no es la inmigración, el problema es la integración de los que vienen. Es decir, ¿cómo se integra? Y tenemos, claro, es muy fácil venir de Alemania o de Francia, que hay inmigración hacia España. Es más fácil integrarse que si vienes incluso de Latinoamérica, donde no tiene ningún problema cultural, ningún problema religioso, ningún problema idiomático. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos hijos de inmigrantes de Latinoamérica creen ustedes que están en las universidades españolas? Cero, prácticamente cero. ¿Qué es lo que está pasando? Lo siguiente, estos chavales nacen aquí o vienen con una pequeña edad, estudian lo obligatorio porque tienen que estudiar lo obligatorio y luego saltan a trabajar. ¿Pero en qué condiciones? Pero la universidad, entre otras cosas, es una escala de subida social. Tendríamos que hacer una política decidida para que estos chavales y chavalas vayan a la universidad. Bueno, yo creo que se acabará haciendo. En ese momento no se hace. No se hacen de otras cosas porque, excepto los chinos, cuidado ahí, excepto los inmigrantes chinos, si ustedes van a una tienda de chinos, verán frecuentemente a los chicos y a las chicas jovencitos estudiando, haciendo los deberes. Eso sí que van a subir. Pero los otros no. Naturalmente no tengo nada contra los chinos, todo lo contrario. Pero me gustaría que la inmigración latinoamericana se aprovechara de sus condiciones de equiparación con nosotros, la lengua, digamos la religión también, digamos la cultura, para subir para arriba. Yo estoy muy preocupado con eso. Estoy en este momento adscrito a 3 universidades. 2 privadas, una ya es el CEU, donde dirijo un observatorio demográfico, de donde estoy sacando estos datos. Y otro es la Universidad de Alcalá, que es una universidad pública, donde presido ¿cómo se llama? Ahora se me olvida lo que presido. El Consejo Social. Gracias, Jaime. El Consejo Social. Y este problema lo estoy viendo, no solo en el CEU, también en la Universidad de Alcalá, que es una universidad pública. La tercera universidad es una universidad privada especializada en diseño. Y es muy especial, ¿no? Pero bueno, yo insisto, tenemos que hacer un esfuerzo en esa dirección. Si queremos que esta hipótesis del INE se integre, yo creo que la hipótesis del INE está exagerada en cuanto a la inmigración. Pero si queremos que esa gente se integre, tenemos que hacer un esfuerzo fundamental. Fundamental. Bien. Vamos para allá. Ya he dicho que sin migraciones, el 1 de enero del 2072, yo no estaré aquí, alguno de ustedes seguramente sí, sería de 31,8 millones de habitantes. 15,58 millones menos que en la actualidad. Dado que los inmigrantes en España tienen al inicio una fecundidad superior
a la de los españoles. De los 32 millones de habitantes escasos de España en 2072, de 8 a 9 millones serían inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Eso implicaría un descenso de la población española autóctona de unos 14 a 15 millones de personas. En otras palabras, la población autóctona pasaría en los próximos 50 años desde los aproximadamente 38 millones actuales solo a 23 o 24 millones. Piensen un poco esto, si eso ocurre, ¿no? Voy a una fecha más cercana, porque la proyección pasa de actual hasta dentro de 50 años, pero hay los pasos intermedios que son más cercanos y podemos leerlo mejor. Voy a comentar un cuadro que tengo aquí, que es las proyecciones de población por comunidades autónomas 2022-2037. Nacidos en España, 40.066.000 ahora, 38 millones en el 2037, que son 15 años solo, La población total es la que el INE. Los nacidos en el extranjero pasarían de 7.366.000 a 12 millones, según el INE, a casi 13 millones. ¿Cuál sería la variación por comunidades autónomas de los nacidos en España, según la proyección del INE? Caería un 3,4% de la población. Solo 2 comunidades autónomas verían aumentar la población. Una es Baleares y la otra es Murcia. Las demás caerían todas. La que mayor caería es Asturias, 13,1. La segunda en caída es Castilla y León, 10,2% en estos años, que son 15 años. Es una caída tremenda. Si tomamos España en este momento físicamente, el norte es demográficamente, que no salga de aquí, un desastre absoluto, especialmente Asturias, pero también el País Vasco, también Cantabria, también Galicia. Es una situación tremenda. Me pararé un momento en esto. ¿Qué pasa con ese desastre demográfico? Pues que, claro, en Asturias o en el País Vasco, los jubilados vienen de una industrialización grande, con unas, pensiones más que decentes. Bien, las pagamos, el déficit la pagamos entre todos. Entre todos no. En el País Vasco y Navarra, el déficit de las pensiones los pagamos los demás españoles. Ellos no pagan ni un duro. Esto no puede seguir así. No puede seguir así, no lo de las pensiones. Si no puede seguir así, que el resto de los españoles carguemos con esa carga. En fin, habrá que decírselo al PNV. Alguien se lo tendrá que decir. Bueno, como ven, la situación es bastante grave, ¿no? Vamos a ver. Vamos al envejecimiento. Estamos del año 2022, que es cuando hace la proyección el INE, a 2037, 15 años. Bueno, el envejecimiento por comunidades autónomas, ya lo he dicho, por orden de más a menos, Asturias, el envejecimiento, es decir, personas de 65 años y más sobre el total de la población, en el total nacional, serían en el año 37 del 26%, que ya es decir, Bueno, pero es que en Asturias sería el 35, en Castilla y León el 34, en Galicia el 32, Cantabria el 31, y luego Extremadura el 31, País Vasco 29, y como ven, casi toda la cadena cantábrica está con un envejecimiento difícilmente sostenible. Y el envejecimiento no es solo el envejecimiento, la tasa de envejecimiento, es que eso trae consigo una vida muy distinta, muy distinta. Voy a comentar
este asunto de la soledad y voy terminando, ¿eh? Miren, personas que viven solas en este momento. 5.067.000 personas. Personas que van a vivir solas, según la proyección esta central, en 2037. 6,5 millones que viven solas. Esto significa muchas cosas. Es una cifra que no nos dice nada. No, cuando tienes que ver el asunto, claro que sí. Claro que sí significa mucho. Vivir solo significa muchas cosas. Tienes que tener familia, como no tenemos hijos, ¿quién nos acompaña? Pues la colombiana de turno. Me parece bien, pero ¿y tenemos dinero para pagar a la colombiana de turno? Y la cosa se complica. Y ahí, detrás de esto hay una palabra que no me gusta nada, que es el suicidio. Cuidado con esto. Y voy terminando, voy a comentar el último cuadro. Porque no, el único que hace proyecciones no es el INE. Hay proyecciones sobre la población española que hace Eurostat, que es el Instituto de Estadística a nivel de la Unión Europea, y otros de la ONU. Y es bastante diferente. El INE, para el año este que acabo de decir, 2037, da 51,7 millones, la ONU 46,4 y Eurostat 49. Es decir, que es, desde el punto de vista demográfico, más optimista el INE que la ONU y Eurostat. En fin, y los escenarios y migraciones todavía peor, ¿no? La diferencia es menor, lógicamente, porque tienes menos variables que manejar y el INE da 45,1, la ONU 45,7 y Eurostat 44,5. O sea, la diferencia es pequeña, naturalmente, porque claro, donde te vas a saltar las hipótesis es sobre todo en las migraciones, no en la mortalidad y la fecundidad. Y aquí acabo este pequeño discurso con algún comentario que quisiera hacerles. Yo creo que efectivamente podemos ir al agujero, estamos yendo al agujero, no se quiere mirar, no se quiere hablar de esto y la ministra de turno no quiere ni oír hablar de dos cosas que son fundamentales, que en el futuro de la energía nuclear, oiga, pero es que la energía nuclear no mancha a nadie, ¿por qué no se plantea por lo menos? Y dos, de la demografía. Y hay detrás de esto una ideología verdaderamente enloquecida. Hace un tiempo, viendo que iban a hablar de la fecundidad en la 2 de Televisión Española, me quedé a verlo. Y aparecieron por allí del orden de 10 mujeres, todas feministas de última hora, todas en contra de la natalidad. Pero vamos a ver que somos iguales en derechos, pero unas pueden parir y nosotros no. Pero vamos a ver, las encuestas de fecundidad que hace el INE, se pregunta a las mujeres en edad fecunda, ¿cuántos hijos querría tener usted? Y dicen más del doble de los que luego tienen. Hacer una política pro fecundidad no es nada fácil. Se ha hecho en Suecia, se ha hecho en Francia. Están fracasando todas esas políticas porque las situaciones se están empeorando allí y aquí. Tener un hijo ahora o casarse aquí significa tener una vivienda. Y vemos que es muy difícil. Dos, tener un niño
Da mucho trabajo. Yo he visto nacer a muchos caballos, porque soy de pueblo. Nacen y empiezan a andar. ¿Cuánto he tardado yo en nada en andar? Da un trabajo, pero también pues dan evidentemente muchas satisfacciones. Pero las satisfacciones las dan a medio plazo cuando las dan. Es decir, es evidente que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo necesario. Y, bueno, intentemos que las políticas que se hagan vayan a favor de esas mujeres que quieren tener más hijos. Hay que ayudarlos como sea. Como sea. ¿Por qué? No por ellas solo, sino por esta sociedad que se puede ir al agujero. Gracias. No, don Joaquín, muchas gracias por darnos estos disgustos con tan buen humor, francamente. La verdad que es verdad que nos ha dibujado un panorama terrorífico, pero nos hemos reído mucho, ¿verdad? Pues bueno, creo que se han lanzado muchas preguntas, muchas ideas a la mesa, problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, problemas de todo tipo. Vamos a abrir una ronda de preguntas, aunque creo que don Jaime quería decir algo antes o quería... Ah. Si quieres, sí, Podemos haré algún comentario. Yo ya sabía que este ciclo tenía que ser cerrado por Joaquín Leguina. Porque, no, lo sabía porque yo sé perfectamente desde hace muchos años de sus condiciones políticas, que han sido y son excepcionales, lo cual le ocasiona algún problema últimamente. No. Me temo. Pedro Sánchez, que me acaba de echar del partido. Por eso te digo, Joaquín, que no creo que deba decírselo a Pedro Sánchez porque ya te conoce. Ya te conoce. Sabe que eres un gran político y eso no lo soporta con facilidad. En segundo lugar, yo sé de siempre que es un gran demógrafo, y lo ha demostrado esta tarde colosalmente. Y tiene además un sentido del humor que le lleva a poder presentar las cosas de un modo distinto a lo que estamos normalmente acostumbrados. Pero con su conferencia cierra un ciclo que llamamos y titulamos precisamente El invierno demográfico español, siguiendo la expresión que tú has mencionado al principio, y estamos en él. El problema que yo veo después de escucharle es que cuando hay un problema en una sociedad, sea económico, sea social, sea educativo, sea sanitario, sea de cualquier tipo, hay algún miembro del gobierno y el gobierno cuya obligación es atender ese problema, acudir al problema y proponer soluciones. Y como Joaquín Leguina nos ha indicado, desgraciadamente, el ministerio, la ministra que se ocupa de estos temas, no tiene el menor interés ni por la energía nuclear, ni por la demografía, y yo te diría que con algún interés contrario en materia de aguas y regadíos, pero eso sería un añadido. Pero el tema de la fecundidad y el tema de establecer una política en esa dirección debería ser primordial en este instante. Desgraciadamente, como tú muy bien dices, los feministas, por un lado, determinado grupo, y algunos ecologistas radicales, por otro, que también ven estos temas desde otra perspectiva, nos están llevando a este suicidio que tú has querido eludir en cuanto a la parte individual, pero sí aquí hay un suicidio colectivo como nación que nos conduce a unas cifras tan horribles como las que has mencionado. Pero, en fin, no añadiré nada más. Yo me alegra mucho que te hayan escuchado todos lo que yo sabía que era tu manera de pensar, y abrimos un coloquio para que todos ustedes puedan preguntarle al profesor Leguina lo que estimen más oportuno.
Adelante. ¿Seguro? No, tal y como lo ha planteado, la única solución en un futurible pasa por la migración. No hay otra perspectiva, por políticas cortoplacistas o por lo que sea, realmente solamente pasa por la migración. Pero el único planteamiento que ha hablado como problemático es que no se integran, y ha puesto como ejemplo la universidad, pero eso ya es un ejemplo en segunda generación. En primera generación es mucho más duro, porque realmente ¿qué idea tenemos de integración cuando estamos hablando de primera generación no especializada? Y si estamos hablando de esos millones que hablamos, es que de esas cifras de millones de migrantes, bueno, la segunda generación ya veremos si llega o no llega a la universidad, que por cierto, efectivamente, latinoamericanos francamente no hay ninguno, pero todos los del este, en segunda, por no decir en primera generación, terminan en la universidad. Eso sí que nos comen, y además todos en carreras técnicas, los del este. Pero eso es segunda generación. ¿Y en la primera qué hacemos? Si hablamos de millones. Si tuviera la... No diría, pero no la tengo, no tengo la solución. Es una cosa compleja como... Pero a mí no me preocupa que los del este siempre... No, no me preocupa nada. Sí, pero es que ojalá que los otros entren. Porque, vamos a ver, el otro día leí una entrevista con una escritora y música que se apellida Ruiz, que tiene un éxito tremendo en Francia, que es nieta de inmigrantes, de exiliados españoles. Bueno, eso es lo que quiero yo para esos rumanos o lo que sea, que vengan aquí y que hagan lo que quieran y que triunfen en la vida. Lo que quiero también es para los más cercanos, que son los latinoamericanos. Y hay que hacer todo el esfuerzo posible. Porque claro, ellos tienen la ventaja respecto a un polaco que venga aquí, imagina, ¿no? Hay muy pocos. Tiene la ventaja de que hablan el mismo idioma, si son religiosos tienen la misma religión, en fin, culturalmente son lo mismo. Yo creo que es más fácil. Hay que hacer un esfuerzo desde el Estado y desde el Estado en sentido genérico, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para que los hijos de esos, primero, para que los hijos de esos se integren, si queremos jugar a la medio plazo, y que se integren en ellos, también, en la medida de lo posible. Pero claro, cuando vienen, normalmente tienen unos niveles educativos bajos, tienen unos niveles profesionales bajos, es muy difícil que lleguen a ser ingenieros de caminos, pero los hijos sí pueden llegar a ser ingenieros de caminos. En ese sentido me he expresado. Muchas gracias, en primer lugar, por su excelente conferencia. Yo simplemente le quería preguntar lo siguiente. He sabido que las ciencias sociales no son ciencias matemáticas, para desgracia de las ciencias sociales, pero en este sentido quería preguntar si le consta a usted que se estén aplicando modelos matemáticos más allá de los estadísticos normales para poder predecir el funcionamiento demográfico futuro, ya que algunos intentos en los libros especializados de matemáticos famosos se encuentran. Simplemente era eso. Vamos a ver, el INE está lleno de matemáticos, pero no lo aplican. Los modelos matemáticos no lo aplican a esto. Son modelos, los conozco bien porque he trabajado en ellos, son modelos muy simples desde el punto de vista matemático. Claro, hacerlo más elaborado, claro que yo tengo una fe en los modelos matemáticos limitada, quizá porque yo también soy limitado, pero lo que sí que sé, en el INE, en este momento el INE, hubo un momento en que eran todos matemáticos, pasó luego a ser casi todos economistas y ahora vuelven a ser matemáticos. En este momento yo ya me he jubilado, pero he estado en el INE hasta casi al final hasta mi jubilación, y hay una cantidad de matemáticos de alto nivel. Entonces habrá que hablar con ellos. Ahora cuento una historia, porque cuando volví al INE, me adscribieron a dos matemáticos jóvenes y les dije, ellos se manejaban modelos y tal. Y le dije, mira, yo creo que un cuadro bien diseñado explica más que un modelo matemático. Y se rieron de mí. Bueno, empezamos a trabajar, era una encuesta demográfica enorme que hizo el INE
a impulso del Ministerio de Trabajo, y a mí me tocó dirigir la explotación de la... Y yo dije, eso que acabo de explicar, y al final hicimos digamos, una monografía, todo con cuadritos, y otra cosa no sé, creo que aprendí a diseñar bien un cuadro, ¿no? Y les digo, ellos me ayudaron, ¿eh? ¿Tenía yo razón o no? Y dicen, sí, te vamos a dar la razón. Porque efectivamente los modelos matemáticos, claro, están muy bien, pero claro, cualquier estadística tiene unos errores de muestreo, tiene unos problemas. Hay que tratarlo muy, digamos, con mucha humildad. Y la humildad es hacer un buen cuadro, Aquí tal variable, aquí otra, o aquí dos y tal. Yo, en ese sentido, sé matemáticas, o he sabido, porque ahora he sabido matemáticas, he trabajado con eso. Pero, insisto, soy capaz hoy todavía de montar un cuadro sabiendo el error de muestreo que tiene la encuesta con bastante fiabilidad. Y los modelos matemáticos, yo creo que los matemáticos dalinos no los quieren usar porque han probado y no han funcionado. Eso es lo que creo, ¿eh? No me hagas mucho caso. En particular, yo recuerdo que comentando esto con un profesor de la antigua Unión Soviética, me dijo que era muy difícil que esto funcionara porque nunca se podría modelizar bien una palabra como una variable como podría ser el egoísmo humano. Esto claro, me dijo un profesor de la Universidad. Sí, pues claro, tiene toda razón. Decía, gracias por la conferencia, Joaquín Leguina. A ver, yo soy psicólogo y cuando aplicaba y estudiaba los test había una escala de paranoidismo en donde había casi inexcusablemente una pregunta, que era si el mundo estaba dominado por poderes ocultos. Yo, que soy bastante ingenuo, siempre pensé que no. Según me voy haciendo viejo, ya empiezo a dudarlo más. La pregunta ¿es verdad? Y en el caso afirmativo, ¿qué es lo que pretenden? Hoy ha salido una noticia, de un periodista ilustrado, ya mayorcito, diciendo que Estados Unidos había destruido esa línea de petróleo, ¿cómo se llama? Gazprom. Es falso. Yo tiendo a creer que todas las ideas conspirativas son falsas, en general. ¿Por qué? Bueno, quizá porque soy un hiperracionalista, pero también cuando se me demuestre la conspiración, pues la aceptaré. Pero inventarse esto, y en este caso le recomiendo que lea este señor, lo que se ha escrito sobre ese señor. Yo no creo que los norteamericanos tengan la culpa de todo, no creo que Putin esté defendiendo a Rusia, no creo en muchas cosas. Soy bastante racionalista, soy pro-europeo y soy del PSOE de toda la vida, querido. ¿Qué quieres? Creo que con un poco de suerte tendremos aquí, en meses próximos, pero en este curso, al coronel Pedro Baños, que ha escrito bastantes libros y artículos sobre la influencia de los poderes políticos sobre los medios económicos. Que a lo mejor ese día averiguamos cosas. Preguntaremos.
Buenas tardes. Gracias por su disertación, conferencia, don Joaquín. Primero vayan unas palabras de elogio hacia usted, mejor que en frase de Eleanor Roosevelt. Casualmente la he encontrado hoy en TikTok, no pensaba venir a esta conferencia, al final he venido, y decía: las grandes mentes discuten las ideas, las mentes promedio discuten los acontecimientos, las mentes pequeñas discuten con las personas. Tenía que volver usted un poco a la política, pero bueno, y a los platós que se le echa en falta. Y luego he encontrado esto también de TikTok al hilo de lo que ha comentado usted de la motivación para estudiar. Dice: ¿cómo le explicas a un niño que debe de estudiar si ahora mismo ganan miles de dólares en un TikToker bailando, un streamer jugando videojuegos o alguien vendiendo fotos en una página azul? ¿Cómo le explicas que es lo correcto si hoy en día no hay motivación alguna para tener estudios? Y estoy con usted plenamente. El tema es no imposible, pero es difícil. Y posiblemente yo no creo que vea aquí una solución a lo que yo recuerdo de mi infancia, de mi adolescencia, que afortunadamente no nos sobró de nada, pero tampoco nos faltó. Y había ilusión por formar una familia, por irte de tu casa, por estudiar, por encontrar un trabajo, por hacer tu propia familia. Y hoy en día, hombre, hay excepciones, pero no es lo habitual. Nada más. Bueno, yo tengo dudas sobre qué es lo no habitual. Yo creo que una gran parte de nuestros jóvenes y niños incluso saben, porque si en casa se les dice, se mete en su cabeza que hacer unos estudios como es debido es bueno para ellos y para su futuro, que es lo que yo pienso también, ¿no? Bueno, yo tengo hijos también y están en esa línea. Claro que ya me han hecho abuelo, o sea que ya no están de niños, ¿no? Pero yo creo que sí, meter en la cabeza de los jóvenes, las familias, como metían mis padres o la gente de esa edad, cuando yo tenía 16 años, la mayor parte de la gente de mi familia no había estudiado ninguna carrera y se empeñaron que nosotros, los de mi edad, estudiáramos carreras y nos fue bastante bien en la vida. A ellos también les había ido bien, pero querían mejorar, querían que sus hijos subieran. Yo creo que esa idea es una buena idea, sinceramente. La sociedad madrileña está con usted y le apoya. ¿Estás ya en la tecla esta famosa? Sí. La sociedad madrileña le apoya absolutamente en este proceso absurdo que ha sufrido, con su militancia política del Partido Socialista, y se lo digo desde una perspectiva completamente contraria, de oposición. Y también quería decirle, y por tanto todo el apoyo y todo, ¿cómo decirle? Estamos con usted todos los madrileños, para que lo sepa, ¿de acuerdo? Y también... Y también quería decirle que yo he venido a esta conferencia porque cuando he visto su nombre en el agujero, por un tema de gratitud, porque yo he sido funcionario público con usted, soy arquitecto, he sido el arquitecto que ha rehabilitado la Real Casa de Correos, y usted recordará la conversación con el señor Ruiz Gallardón, que yo voy a poner en mis memorias cuando las escriba. Y es agradecerle esos años que yo estuve con el señor Eduardo Mangada de consejero y con usted de presidente de la Comunidad de Madrid, y solamente decirle que mi apoyo y mi gratitud. Gracias. No. Muchas gracias, pero el apoyo y la gratitud se lo tengo que dar yo. Porque claro que no solo hicieron la Casa de Correos, hicieron también la Asamblea de Madrid, todos los arquitectos que no cobraron un duro más. Vamos a ver quién lo hace. Yo colaboré con Ramón Valls, que sé que es amigo suyo, sí. Y fueron unos años realmente apasionantes. Pues me alegro mucho, sinceramente. Ahora, gracias de verdad en nombre de los madrileños,
Porque esa obra que recuperó, como recuperó ese edificio que había sido una maravilla y que sigue siéndolo ahora, o la nueva, la Asamblea de Madrid, que quedaba estupenda, aunque yo no la inauguré, ¿eh? Ya la inauguró Gallardón. Pero bueno, en fin, yo se lo agradezco de veras. Madre mía, no voy a tocarlo. Pues, bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún otro comentario, nada más. Bueno, el último, venga. Estamos en hora todavía. Buenas tardes, muy brevemente. Me adhiero a las palabras del compañero arquitecto y simplemente decirle, don Joaquín, directamente, presencialmente y en la cara, que cada vez que voy a la biblioteca Joaquín Leguina a estudiar, a trabajar, a conferencias, 1000 cosas, porque es una biblioteca puntera, maravillosa en Madrid, y alguien escuche lo del Leguidú, no puedo evitar una sonrisa de satisfacción y encumbrarle a usted como persona, como ciudadano y como político honesto. Ahí queda eso. No sabía que iba a tener tantos aplausos, sinceramente. Pero vamos a ver, cuento una anécdota sobre la biblioteca. Fui con mi nieta, que tendría entonces 8 o 10 años, a verla, porque merecía la pena. Y ve que era mi nombre, ella sabía leer. Dice, ¿ese es tú? Digo, sí. Dice, ¿y por qué te han hecho eso? Pues eso. Bueno, creo que queda claro que los madrileños podemos sentirnos orgullosos de nuestro primer presidente autonómico. Está claro. Bueno, muchas gracias, don Joaquín, por estar hoy con nosotros, por hacernos esta tarde tan agradable, a pesar del tema. Y es un tema que, bueno, tendremos que reflexionar cuando lleguemos a casa sobre todo lo que hemos oído, pero hemos pasado una tarde estupenda, no me digan ustedes que no. Solamente, antes de despedirles, recordarles que el próximo lunes, día 13, a la misma hora, tenemos en esta casa una conferencia también muy interesante, Refugios en Madrid durante la Guerra Civil, a cargo de don Pablo Schnell-Kiertant, que es historiador y arqueólogo de la Universidad Autónoma. Aquí les espero porque el tema realmente también es muy, muy interesante. Muchas gracias por su presencia y nada más, les espero aquí. Muchas gracias, don Joaquín.